Buenos días. Lucas 1, del 57 al 66. Del Evangelio de hoy. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella. Tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron sus parientes. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante abrió su boca y se desató su lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque el poder del Señor lo acompañaba. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. El nombre Juan proviene del hebreo Yohanan y significa Dios ha mostrado su gracia o el hombre que le es fiel a Dios. Mientras Zacarías es un nombre propio masculino en su variante en español, procedente del hebreo que significa a quien Dios recuerda. Como siempre, es bueno estudiar la historia y la etimología de las palabras, en este caso de los nombres. Entendemos ahora que Dios no quería que Juan llevara un nombre que significaba a quien Dios recuerda, porque, posiblemente, por lo único que Dios podría recordar a Zacarías, al esposo de Elizabeth, era por su cerrazón y la falta de fe que mostró cuando recibió el mensaje del ángel, razón por la que quedó mudo hasta el bautizo de su hijo. Papá quiso que ese niño se llamara Juan, porque en él Dios mostró su gracia para con él mismo, Juan, y para con sus padres, Elizabeth y Zacarías. Papá quiso que se llamara Juan, porque ese niño se convertiría en un hombre fiel a Dios. Poner nombre a las cosas, lugares, animales y, especialmente, a las personas, es de algún modo, poseerlas, manifestar un dominio sobre ellas. Así lo hizo nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, al momento de crear al primer hombre, a quien le puso por nombre Adán, y a la primera mujer, Eva. Y Dios Padre le da la autoridad a Adán para ponerle nombre a los animales y a las plantas, pues habría de ejercer dominio sobre ellos y ellas. Génesis 1, 26. La potestad divina de Dios también se ha manifestado en muchos otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el caso de Abraham, a quien, a sus 99 años, papá le cambió el nombre por Abraham, confiriéndole no solo una nueva identidad, sino también una nueva misión, la de ser el padre de una muchedumbre de hijos. Lo mismo lo hizo nuestro Señor Jesús a lo largo de su ministerio público. A Simón, el pescador de Galilea y su futuro apóstol, le impuso el nombre de Pedro, cambiando así su identidad y misión. Al igual que lo hizo con Saulo, a quien nuestro Señor Jesús le cambió el nombre por Pablo. Dar nombre, nombrar, nominar, denominar a algo, y más aún, a alguien, es pues, manifestar la posesión, demostrar que se es dueño o poseedor de lo nombrado, o así denominado. La raíz de todas estas palabras tienen que ver con la palabra latina dominus, de donde proviene la palabra dominio y denominar, que es sinónimo de nombrar.
Dios Padre es quien le da el nombre a nuestro Señor Jesús, como lo leemos en el misterio de la Anunciación y Encarnación, en el que el ángel Gabriel le dice a María: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Para la Sagrada Escritura, por lo tanto, el nombre no es una mera etiqueta o convención cultural, y un simple signo de identificación social. Es en realidad la manifestación de un designio divino sobre la persona. Una revelación no sólo de la potestad y dominio de Dios sobre esa persona, sino también de su misma identidad y misión en la tierra. Hecho que se manifiesta en nuestras vidas por el sacramento del bautismo. En ese sentido, el bautizado, al cambiar de vida, al revestirse de Cristo, cambia también de nombre, es decir, cambia de identidad y misión, poniéndose ahora al servicio del Señor, sometiéndose completamente a Dios. Aclaro que los padres o familiares podrán elegir el nombre del bebé al momento del bautismo, pero eso, para nada significa que sea el verdadero nombre que Dios tiene para ese bebé. Y en algún momento de la vida de ese bebé, de alguna forma, Dios se lo revelará, tal y como sucedió con Simón Pedro, Saulo Pablo, Abraham o, en el Evangelio de hoy, Zacarías Juan. Por esto mismo, el ser humano no puede ponerle nombre a Dios y, ni siquiera, pronunciar el nombre santo de Dios. En efecto, la criatura, un ser creado, no puede ser dueño, ni poseer a su creador, ni se lo puede apropiar, llamándole por su nombre, tal y como sucede a la inversa, donde el creador es dueño y posee a la criatura, al ser humano creado. Dicha realidad, en cuanto a la imposibilidad e incapacidad del ser humano para ponerle nombre a Dios, pronunciarlo y, por lo tanto, intentar poseerlo y, o dominarlo, es Papá mismo quien nos lo enseña, tal y como lo aprendemos en Éxodo 3:13, donde leemos: Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Papá es el gran, yo soy. Y Jesús, Dios hecho hombre, es el gran, yo soy, como él mismo nos lo hace saber en Juan 8:28. Después les dijo: Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. Y precisamente es Jesús quien vino a establecer la nueva alianza con la humanidad. Y la maravillosa noticia de esa nueva alianza es que el misterio del verdadero nombre de Dios es Jesús mismo quien vino a dárnoslo a conocer, y lo hace en Mateo 23:9. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Jesús, en el huerto de Getsemaní, nos enseña que la palabra Dios bien puede ser una palabra genérica, pero que Padre solo tenemos uno y, amorosamente, podemos y debemos llamarle Abba, que en arameo significa papá o papito, y es Jesús quien se dirige así a su Padre, como lo aprendemos en Marcos 14:35. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios. Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Pablo nos confirma esto mismo en Romanos 8:15, donde leemos: Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario,
El Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Nosotros, en Ministerio Un Nuevo Sol, nos gozamos de esa nueva relación que hemos establecido con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo y, siguiendo sus enseñanzas, sabemos en nuestra mente y en nuestro corazón quién es aquel que se autonombra, yo soy, y que somos sus hijas, sus hijos y, por eso, le llamamos lo que Él es para nosotros. Nuestro único Padre, nuestro Papá, nuestro Papito, nuestro Abba. Que tengas un día lleno de amor y paz y te animes a llamarlo, como dice Pablo, sin miedo. Llamarlo papá cada vez que quieras platicar con él. Y que puedas decir, como lo digo yo, y como lo dicen mis hermanas y hermanos en Cristo. Mi Rey es mi papá. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.